Buenas noches, profe. Esta es la tutoría de la semana número 6, presentada por el grupo 2, los geometristas a cargo de Iván Jumbo, Wilson Quiroz y Christopher Kirchpe. Bien, Teorema 4.1. El teorema 4.1 nos dice que el ángulo formado por las bisectrices internas de un ángulo tiene como medida 90 grados más la mitad del ángulo no bisecado. El teorema número 4.2. La medida del ángulo formado por dos bisectrices de ángulos externos de un triángulo cualquiera es igual a 90 grados, menos la mitad del ángulo interno no considerado. Corolarios. Las medidas de los ángulos internos de un triángulo OA, OB o C que tiene como fundamental al triángulo ABC son medida del ángulo A es igual a medida del ángulo B más la medida del ángulo C sobre 2, que esto es igual a 90 grados menos la medida del ángulo A sobre 2. Y así sería para los otros ángulos, que sería B y C. Teorema 4.3. El ángulo formado por la bisectriz de un ángulo interno y de un ángulo externo, trazado de vértice diferente de un triángulo, cualquiera tiene como medida la mitad de la medida del ángulo interno del tercer vértice. Para comprender esto, hacemos un ejercicio práctico. Paso 1. Toma un triángulo ABC y traza la bisectriz del ángulo interno A, línea D, y la bisectriz del ángulo externo C, línea BE. Paso 2. Observa los triángulos ABD y EBC son semejantes porque comparten un ángulo en B y los ángulos en el ABD y EBC son iguales, ya que AD y BE son bisectrices. Paso 3. Debido a la semejanza, los ángulos ADB y BS también son iguales. Paso 4. El ángulo DS formado por las bisectrices es igual a la suma de los ángulos ADB y BS. Como estos dos ángulos son iguales, el ángulo DS es igual a dos veces ADB, el ángulo ADB. Paso 5. Por lo tanto, DS es igual a la mitad del ángulo interno del ángulo BAC del tercer vértice. Teorema 4.4. El ángulo formado entre la altura y la bisectriz interna dada desde un mismo vértice de un triángulo tiene como medida la semidiferencia de la medida de los otros dos ángulos internos. Para entender por qué este teorema es cierto, podemos considerar un triángulo ABC. Supongamos que AD es la bisectriz del ángulo interno A y AH es la altura del vértice A. Según el teorema, la bisectriz del ángulo, los triángulos ABD y EBC son semejantes porque comparten un ángulo común en B. Los ángulos ABD y EBC son iguales, ya que AD y BE son bisectrices. Por lo tanto, los ángulos ADB y BS también son iguales. Ahora, si consideramos el ángulo DHA formado por la altura AH y la bisectriz AD, este ángulo es igual a la semidiferencia de los ángulos B y C. Teorema 4.5. La medida del ángulo formado entre la altura y la mediana relativa a la hipotenusa de un triángulo rectángulo es igual a la diferencia de las medidas de los ángulos agudos de dicho triángulo. 4.6. Teorema sobre paralelas y secantes. El teorema número 4.6 nos dice que si dos rectas paralelas son intersecadas por otro par de rectas paralelas, entonces se determina segmentos opuestos congruentes. bien, tenemos el teorema 4.7. Nos dice, si tres o más paralelas determinan sobre una secante de segmentos congruentes, entonces estas mismas paralelas determinan segmentos congruentes sobre cualquier otra transversal secante. Es decir, tenemos aquí las rectas paralelas AE, BF, DH y CG. Y tenemos las rectas que las cortan o las intersecan de nombre L1 o L2. El punto EP está dado por una línea paralela por construcción propia a AB. Bien, entonces se transmitirían todas las medidas de los ángulos y determinaríamos que son congruentes por ángulo a ángulo. Los corolarios. Si uno de los lados de un triángulo se divide en cualquier número de segmentos congruentes y por los puntos de división se trazan paralelas a uno de los otros dos lados, entonces el tercer lado queda dividido también es igual en igual número de segmentos congruentes entre sí.
Tenemos el teorema 4.8, el teorema de Tales, que por definición tiene, si tres o más paralelas son cortadas o intersecadas por dos transversales, en este caso AC, entonces se determina sobre estas transversales segmentos correspondientes respectivamente proporcionales. En este caso, U, U1 y U2 es proporcional por el teorema de Tales. Y aquí está nuestra razón, MN, MN. Tenemos los siguientes corolarios, que son dos. Nos dice que es un poco extenso, pero nos dice que si dos lados de un triángulo son intersecados por una paralela al tercer lado, en este caso este de aquí, se verifica la proporcionalidad de segmentos correspondientes a dichos dos lados aplicando la propiedad de las proporciones. Es decir, que nos dice que este triángulo está en una relación de AD, DB y BE sobre BE, EC. Bien, y acá en el segundo corolario nos dice que si por el punto medio de un triángulo cualquiera se traza una paralela, uno de los otros dos lados, entonces dicha paralela interseca al punto medio del tercer lado. Es decir, aquí está la media del lado AB y la va a intersecar con la media del punto del lado BC. Teorema 4.9. Si dos lados de un triángulo son intercercados por una recta que determina en dichos lados segmentos respectivamente proporcionales, entonces dicha recta es paralela al tercer lado. Según el teorema de Tales, si una recta paralela a un lado de un triángulo intercerca a los otros dos lados, entonces divide esos dos lados proporcionalmente. Para entender por qué este teorema es cierto, que es cierto, puedes considerar un triángulo ABC y una recta DE que intercerca los lados AB y AC. Si los segmentos AD, DB y AE con EC son proporcionales, entonces por el teorema de Tales, la recta DE debe ser paralela al lado BC. Corolario. La recta que pasa por dos puntos medios de dos lados de un triángulo es paralela al tercer lado de dicho triángulo. Bien, tenemos el teorema 4.10 que nos dice, dos triángulos son semejantes si tienen dos ángulos respectivamente congruentes. Congruentes quiere decir que tengan la misma magnitud. Y nos dice que este teorema se lo puede determinar como el criterio de semejanza ángulo a ángulo. Se representa por AA. En este caso nos dice que A1 es congruente con A2, C1 de igual forma con C2 y B1 con B2. Y podríamos determinar que DE es igual, si trazamos aquí una recta D1, E1, por el teorema 4.10. Tenemos dos corolarios que nos dice que dos triángulos rectángulos son semejantes si tienen un ángulo agudo respectivamente congruente. Es decir, los triángulos rectángulos tienen un ángulo de 90 grados y los otros dos forman 90, son ángulos agudos. Entonces, si encontramos el ángulo de un triángulo agudo, respectivamente el otro tendría la misma magnitud. Todos los triángulos equiláteros son semejantes entre sí. Recordemos que los triángulos equiláteros son equiángulos, es decir, todos sus ángulos miden 60, 60, 60 grados para completar los 180 por los teoremas. Dos triángulos que tengan respectivamente paralelos y o perpendiculares y 2y, sus lados o sus prolongaciones son semejantes. Teorema 4.11. Dos triángulos que tienen los lados homólogos respectivamente proporcionales son semejantes. A este teorema se le conoce como criterio de semejanza. Lado proporcional, proporcional que se representa con LP, LP, LP. Esto se debe que si, esto se debe a que si los lados correspondientes son proporcionales, entonces los ángulos correspondientes deben ser iguales, lo que significa que los triángulos son semejantes. Para entender por qué este teorema es cierto, que es cierto, puedes considerar el triángulo ABC y DF. Si los lados correspondientes de esos triángulos son proporcionales, es decir, AB, DE son iguales a BC y F, a AC y DF, entonces los triángulos son semejantes. Bien, esa ha sido la tutoría. Muchas gracias.